Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a empezar con esta tercera sesión de la segunda jornada de Construir el Futuro. Esta sesión vamos a hablar de política industrial verde, política industrial limpia, el apellido que le queréis poner. Política industrial, que es, como lo mencionamos, ya lo hemos mencionado varias veces durante estos días, y vamos a insistir prácticamente en cada ocasión pública que tengamos de hablar. La transición energética, la transición ecológica se está desarrollando en parte como a través de una revolución industrial, a través de políticas industriales, no solo en cuanto a su sustancia, sino también en cuanto a su escala. Entonces nos parece interesante como centrarnos específicamente a hablar de qué significa política industrial, de qué hablamos cuando hablamos de política industrial, qué referentes tenemos, qué perspectivas tenemos, en qué contexto se está dando, qué dificultades se está encontrando estas políticas industriales. Y para ello contamos con Clara García, que es doctora en Economía y profesora titular de Economía Política en la Universidad Complutense. Su investigación se centra en las transiciones hacia la sostenibilidad, especialmente en el ámbito energético, con atención a las transformaciones corporativas y la política industrial. En la actualidad es miembro del Consejo de la Productividad de España y consejera independiente de Enagas, y también codirige un grupo de investigación sobre transformaciones estructurales en España y en la Unión Europea. Y también contamos con Rafael Fernández, que es doctor en Economía y licenciado en Economía y en Ciencias Políticas. Es profesor titular en la Universidad Complutense. Actualmente da clases sobre Economía Mundial y Economía Política de la Energía. Y está investigando sobre política industrial y transición energética. Ha sido vicedecano de investigación en la Facultad de Ciencias Económicas de la Complutense, director del Grupo de Investigación de Economía Política Mundial y consejero independiente del ICO. Y vamos a contar con Sofía Martínez, pero por problemas de última hora no ha podido asistir. Pero bueno, yo creo que tenemos a dos personas que nos van a ilustrar de sobra sobre qué queremos decir cuando hablamos de política industrial. Vamos a tener mucho tiempo para discutir muchos de los temas importantes y fundamentales para la transición. O sea que muchas gracias a los dos por asistir. Y la idea que habíamos pensado, como veis, cada panel tiene su propia dinámica para sorprenderos y que no sepáis lo que esperar en cada panel. La idea era que lanzáramos como 3 o 4 temas fundamentales, no tanto como preguntas, sino estos temas clave de la política industrial, y dejarles un poco de tiempo a los ponentes para que se desarrollen el propio tema y se expandan sin demasiadas complicaciones. Y el primer tema que queremos tratar es, de hecho, qué es y por qué es fundamental para la transición climática la política industrial. Porque muchas veces cuando hablamos de política industrial pareciera, para los que somos un poco meramente iniciados en estos temas, que simplemente se trata de poner fábricas y que de algún modo eso sea ecológico, por alguna magia del destino. Entonces, ¿qué significa política industrial? ¿Por qué es fundamental para la transición climática? ¿Y qué significa industria limpia? Que quizás por nuestra herencia histórica y por lo que significa industria pareciera una contradicción en los términos. ¿Qué significa industria limpia? Así que os cedo la palabra. Bueno, pues buenas tardes en esta hora de la siesta de sábado. Esperamos no aburrirles demasiado. Gracias a Meridiano por la invitación. La verdad que es un placer estar aquí, pudiendo hablar de política industrial. Bueno, a ver, entonces, ¿qué es esto de la política industrial? Yo voy a dar una definición como absolutamente aceptada tanto por la, digamos, heterodoxia como por la ortodoxia más absoluta, incluso por organismos que no son nada favorables en principio, aunque empiezan a abrirse un poquito a la idea de que se hagan políticas industriales como es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y las definiciones, no de una definición como tal, ¿no? Pero cualquier definición estándar tiene al menos 3 elementos en los que coinciden. Uno es que no es cualquier política aplicada a cualquier industria o simplemente, como dices, poner alguna fábrica, ¿no? A ver qué pasa, sino que tiene una aspiración un poquito más grande de transformar estructuras tecnoproductivas en las sociedades o en los territorios en los que se lleven a cabo. Esto es un elemento importante. Es decir, que no se trata solo de ser capaz de generar un producto concreto, sino de alguna manera transformar algo de forma más profunda, ¿no?
El segundo elemento es que la política industrial, tal y como se entiende, como se ha entendido siempre, la antigua, la moderna y la teórica y la de verdad, todas, tienen, o sea, se hacen en pos de algún objetivo que se plantea las sociedades, que puede ser la generación de empleo productivo, pero también puede ser la descarbonización. Es decir, hay como un objetivo último de la transformación de esa estructura tecnoproductiva, que no es un fin en sí mismo, ¿no? Y el tercer elemento, que yo creo que es muy importante, es que son políticas selectivas, es decir, que promocionan determinados sectores sí y otros no. O subsectores o ramas. Donde digo sectores, pueden entender ustedes lo que quieran. Empresas, sectores, subsectores, ramas, actividades, ámbitos tecnológicos, cadenas, lo que quieran. Pero se eligen unos sí y otros no para la promoción. Y alguna cosa más que quiero comentar rápidamente de qué es una política industrial, también un poco siempre en negativo, es que no es una política muy específica o muy concreta, no es una política de innovación, no es una política comercial, proteccionista o no solo, digamos, ¿no? No es una política de subsidios, no es una política fiscal, es un montón de cosas, es un paquete de políticas que coinciden todas ellas, o han de coincidir todas ellas en empujar un poco en la misma dirección, en la promoción de ese sector, rama, cadena, lo que ustedes quieran poner en el espacio en blanco, ¿no? Y es importante entender por qué no es una política, sino que son muchas, para como entender mejor qué es un poco qué es lo que pretende hacer la política industrial. La política industrial, como digo, pretende transformar una estructura tecnoproductiva de una economía, de un territorio. Y claro, de manera como instrumental, como si dijéramos, para esa transformación, lo que pretende hacer es empujar a las empresas, muchas veces privadas, porque bueno, son sociedades capitalistas y lo tenemos, muchas veces privadas, tratan de empujar a esas empresas a que realicen inversiones, es decir, que asuman un riesgo, que tomen un riesgo en esos sectores en los que se quiere promover la transformación. Y entonces, esto es una tontería de ejercicio, pero les voy a pedir que se imaginen que son ese empresario que está decidiendo si va o no a abrir una fábrica de lo que ustedes quieran en el sector, otra vez, espacio en blanco, rellénenlo con lo que quieran. Entonces, si hacemos ese ejercicio de imaginación, nos daremos cuenta de que para que efectivamente esa inversión se produzca, entendemos que no basta con que una tecnología esté madura, por ejemplo. Nos hará falta también, pues yo qué sé, demanda y acceso a insumos, por decir algo. O no nos bastará tampoco aunque nos den, a veces parece que sí, pero no, con que nos den un subsidio en el CAPEX, en el capital que invertimos, porque a lo mejor otra vez pues no tenemos determinadas cosas que también nos pueden hacer falta para llegar a tomar ese riesgo, ¿no? A realizar esa inversión. Entonces, al final, son un montón de cosas que tienen que resolver, son un montón de políticas que tratan de resolver un montón de dificultades a las que se enfrenta un sector nuevo emergente, o a veces me gusta también hablar de sectores renacientes, como podría ser una industria ahora contaminante que tiene que descarbonizarse y que tiene que transformarse, ¿no? Darse la vuelta como un calcetín, transformarse tecnológicamente de arriba abajo. Entonces, son un montón de cosas para satisfacer o abordar todas esas dificultades a las que se enfrentan, ¿no? Son problemas de oferta, hace falta capital. Ya hemos oído esta mañana a Daniela Gabor y a Benjamin Brown sobre las dificultades de que se acceda a ese capital, pero también hace falta conocimiento tecnológico, skills laborales, recursos energéticos a un precio razonable, infraestructuras, demanda foránea, demanda nacional, acceso a insumos, perdón. He empezado muy bien, pero luego fatal. Hablo muy rápido, me lo dicen mis estudiantes, lo siento. ¿Y por qué es clave esta política industrial, ¿no? para la transición climática, que para no pensar solo en términos de política industrial en abstracto? Pues básicamente porque, al menos esa es mi opinión, que muchas de las políticas climáticas, al menos las que tenemos encima de la mesa, no son suficientes. No son suficientes porque de alguna manera, como si dijéramos, el mero castigo, si queremos llamarlo así, es decir, un precio del carbono elevado o un mandato de demanda, lo que sea, la mera obligación o el mero castigo no resuelve
las necesidades de recursos, etcétera, etcétera, que un inversor puede tener a la hora de decidir invertir en los sectores que sean deseables, ¿no? Y es que, claro, la transición climática requiere de un despliegue masivo, ya nos mostró Daniela esta mañana algunos números, requiere de un despliegue masivo de producciones de tecnologías que voy a llamar de cadenas de valor verdes. Verdes no porque sean limpias al producirse esos bienes necesariamente, sino porque son los bienes que necesitamos para producir más en verde también. De todo, ya lo saben ustedes, desde electrolizadores, baterías, vehículo eléctrico, o sea, desde el upstream hasta el uso final, pasando por la infraestructura, hay una infinidad de producciones que son requeridas, ¿no? Entonces, solo por dar algún ejemplo pequeñito, ¿no? Hay algunas manufacturas en las que estamos ya cerca de producir lo necesario para el cero neto, hablo globalmente, como es el caso de los paneles solares, que aún así parece que la fabricación tendría que multiplicarse por 3 de aquí a 2030 para poder alcanzar o acercarnos, ¿no? Pero los electrolizadores, la producción actual tiene que multiplicarse por más de 10, o baterías multiplicarse por 6 o 7, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos, que hay que hacer un despliegue de inversión de producción manufacturera brutal. Y entonces podría uno pensar, como bien formuló el otro día o ayer, ¿no? Una persona del público la cuestión de, bueno, pues si ya lo fabrican en China todo y lo fabrican muy barato, pues no, pues ya está, ¿no? Es la manera evidentemente más costo eficiente de afrontar la transición energética o climática, y entonces ¿para qué vamos a andar con la política industrial aquí? Que es una cosa complicada de hacer. Son muchos los motivos que se pueden aducir para que no sea China la que lo produzca todo y que todavía hagamos un esfuerzo. A lo mejor estamos a tiempo, a lo mejor no, en producir alguna cosa en el entorno europeo, pero un motivo importante yo creo que es el que tiene que ver, y ya termino con esto, el que tiene que ver con la cuestión de la aceptación, ¿no? De la justicia de la transición y de la aceptación. Sin un tejido productivo suficientemente, no sé, desarrollado, profundo en nuestro territorio, pues la transición climática no solo no será justa, sino que pues es muy probable que se encuentre con una oposición muy importante por parte de, bueno, pues personas trabajadoras, personas consumidoras que no quieran, bueno, pues, no, entre comillas, comprarlo todo en China sin tener aquí ningún impulso de tejido productivo. ¿Y qué es la industria limpia? Lo voy a dejar para después, por no abusar del tiempo. Vale. Bueno, pues bueno, antes de nada sí daros las gracias por la invitación. La verdad es que es un placer y un lujo estar aquí con vosotros. Y si me permitís una pequeña cuña publicitaria, y es que antes José Luis, cuando nos ha introducido, no ha mencionado un hecho fundamental, y es el de que los dos somos profesores de la Complutense en un máster que es el Máster de Economía Internacional y Desarrollo. Y es un máster, digamos, que ha dado formación a un montón de gente a lo largo de los últimos 20, 25 años, y algunos de ellos están por aquí. Uno de ellos estuvo ayer aquí como ponente, y algunos otros veo que están por ahí. Así que nada, que si podéis hacer publicidad del máster este, que es un máster estupendo. Y nada, bueno, en cuanto a la pregunta que nos haces, pues claro, como ya la ha contestado Clara, pues me quedo en un lugar un poquito incómodo. Entonces intento retomar o coger un poco el hilo de lo que ya ha comentado para completar quizá algunas cosas, ¿no? Algunas ideas. Compro completamente la definición que, como decías, es un poco ya de consenso que nos has dado de lo que es política industrial, ¿no? Esta idea de estrategias y políticas, no sé si es como deliberadas y dirigidas por gobiernos. Esto yo creo que es importante, ¿no? Orientadas a esto, ¿no? La transformación productiva, el desarrollo y la transformación productiva con un propósito, ¿no? Y aquí yo creo que el propósito que nos interesa no tiene por qué ser ese el único propósito de una política industrial, pero el propósito que nos interesa aquí es cómo nos puede ayudar la política industrial para el propósito de la descarbonización, ¿no? Entonces, compro perfectamente esa definición. Has insistido también en la idea de selectividad
libertad, ¿no? de elegir sectores para, ¿no? elegir sectores para esos propósitos. Sí que a lo mejor añadiría, un poco has hecho también como una cierta lista de cosas que no son, ¿no? Pues bueno, pues un poco jugando con eso, también yo añado algunos no son, ¿no? Y empezando por ahí, por el tema de lo sectorial, yo diría que aquí de lo que estamos hablando, cuando hablamos de una política industrial con un propósito grande, con un propósito de descarbonización, es que es una política que necesita de la selección sectorial, pero no es pura y simplemente una política sectorial, es una cosa, podemos decir, como mucho más grande que eso, ¿no? Otras cosas que no son, aunque pueden resultar obvias, pero a lo mejor conviene insistir, es que una política industrial, ni para esto ni para ninguna otra cosa, es nunca una política simplemente de perfeccionamiento de mercados, ¿no? Para que podamos producir más eficientemente cosas que ya hacemos, ¿no? Y para que podamos producir más eficientemente las cosas que el mercado decide que hagamos, porque entonces ahí perdemos la idea de estrategias y políticas deliberadas y dirigidas por gobiernos, ¿no? Entonces, eso es lo que no es. Lo digo, es una obviedad, pero durante mucho tiempo, ahora parece mentira porque las cosas están cambiando muy rápido, pero durante mucho tiempo es que nos han vendido casi eso, ¿no? Que política industrial podía ser perfectamente eso y casi nada más que eso, ¿no? Otra cosa que no es la política industrial es una política orientada a financiar la formación digamos, la formación de personal o una política orientada a financiar innovación, una política orientada a financiar infraestructuras, intentando siempre y en todo momento ser neutral desde el punto de vista sectorial, desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Yo aporto esto, o ayudo esto, o financio a que haya esto en la economía y luego ya la economía, es decir, el mercado elige cómo quiere utilizar esos factores de producción, ¿no? Cómo quiere utilizarlos para producir esto o producir lo otro, ¿no? Entonces, esto que normalmente se ha venido a llamar políticas horizontales, ¿no? Que también se han vendido durante mucho tiempo como políticas industriales, bueno, puede haber gente aquí en la sala y luego lo podemos discutir, que a lo mejor piensa que no, que eso sí también es política industrial. Yo pienso que no, que eso no es política industrial. Bien, no es una política industrial esta que vaya orientada a transformación productiva profunda y con un propósito deliberado determinado, ¿no? Es simplemente facilitar un poco lo de siempre de esta acumulación de capital y asignación por medio del mercado, ayudando a dotar a esas empresas de capital humano, de capital tecnológico, de capital físico vía infraestructuras, ¿no? En estos noes, ¿no? En estos noes una cosa más que quizá pueda ser interesante es no ser tan asertivo, decir esto no es, seguro, ¿no? Esto no es, sino a lo mejor dejar abierto lo que sí podría ser, ¿no? Dentro de esa definición, donde al mismo tiempo pueden caber varias cosas, ¿no? Hay que poder entender que en esa definición que hemos dado y que es de consenso, y claro, al ser de consenso es lógico que ahí quepan cosas, hay que poder entender que en esa definición y que por tanto en la política industrial con la que estaríamos de acuerdo, tendría que ser en todo caso una política industrial que, digamos, marcado el propósito, entendido el propósito, aceptado el propósito y aceptada la selectividad sectorial, que no es solamente política horizontal, se tiene luego dentro de ese marco que apostar únicamente por aquellas industrias, por el desarrollo productivo, por el desarrollo de aquellas industrias que veamos que tienen condiciones, digamos, claras, ¿no? En nuestra economía para ser desarrolladas y que lo que necesita es un poco como una ayudita, ¿no? Entonces, ese financiar formación, ese financiar innovación, ese financiar infraestructuras, ahora en lugar de en general, para esta industria en concreto, que puede ser buena para ese propósito y que en nuestra economía parece que reúne unas ciertas condiciones, unas condiciones que son buenas. Entonces, ahí estamos haciendo política industrial, ¿bien? No contradice la definición, ¿vale? Y por tanto puede aceptarse. No es lo que a mí me convence, ¿no? No es lo que a mí me convence y se podría discutir. Me parece que hay que ser mucho más ambicioso en política industrial que simplemente eso. En esa línea, en esa orientación, podemos decir, estamos haciendo política industrial cuando, por ejemplo, en España favorecemos el desarrollo de las renovables. ¿Bien? Pero que luego digamos, los encadenamientos que decimos, no todo lo que pueda venir ligado en términos de producción industrial a esa generación de renovables, bueno, pues eso, si se da bien, que se dé, pero ahí ya sí que yo no entro, es el mercado quien decide si se dan efectivamente condiciones para una vez desarrollada esa industria de renovables, pues a mí me puede interesar producir aerogeneradores o producir baterías o producir lo que sea, ¿no? Entonces, ahí ya no entro. Bueno, yo creo que sí. Que política industrial incluye entrar también ahí y el prever, el planificar, el saber que si desarrollo esto
esto, el siguiente paso puedo desarrollar también lo otro y me estoy adelantando a eso. ¿Bien? Y política industrial para mí puede ser también incluso más que eso, el pensar, oye, si mi propósito último es este, entonces a lo mejor tiene sentido el que de manera deliberada, con un sentido político, se orienten estrategias y políticas, intentar crear condiciones donde no las hay. A crear unas ventajas que nos permitan, unas condiciones que nos permitan producir cosas, incluso hasta desde cero, que puedan contribuir a ese propósito, ¿no? Y pienso entonces aquí, pues no lo sé, el tema este que nos gusta últimamente aclarar a mí, en el tema del hidrógeno, ¿no? Es decir, no hay condiciones, no hay las aquí, no las hay en Europa, y hay una política dirigida y dice, vamos a intentar levantar esto, ¿bien? Y una vez decidido eso, vamos a ver qué necesitamos, qué condiciones. Entonces, estamos dándole la vuelta, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso también cabe, ¿no? Y creo que es como tiene que ser. Hoy por hoy, política industrial. Digo, no siempre o no para cualquier propósito, pero sí para este propósito. Para este propósito que requiere tanta transformación, hay que arriesgarse más, hay que ser más ambicioso. A lo mejor para otro propósito diría, no sé, más prudente. Fíjate solamente en las condiciones, harás una apuesta, pero será una apuesta menos arriesgada. Bueno, yo creo que aquí hay que hacer apuestas mucho más arriesgadas, ¿bien? Que incluyen incluso el ir a levantar desde cero cosas, pero desde cero digo desde cero, porque desde cero ya no solamente en España o en Europa, sino desde cero a nivel mundial, hay que levantar cosas y para eso pensemos que necesitamos. Algunas cosas las tendremos, otras no, habrá que ponerlas. Bien, para que eso se desarrolle. Bueno, eso en cuanto a... Ya me he liado mucho, ¿no? Ya tengo pendientes más respuestas a lo de por qué por qué es fundamental para las políticas climáticas y lo de industria limpia y un poco intentando hacer esto que decía de recoger un poquito el hilo, el por qué importante para las climáticas. Han mencionado, Clara, lo de por qué hay que fabricar las turbinas, hay que fabricar las baterías, hay que fabricar esto, hay que fabricar lo otro, hay que desarrollar eso que llamamos las industrias verdes y como bueno, estaba un poco implícitamente antes razonando, eso no viene solo, ¿no? Eso hay que empujarlo porque inicialmente y casi siempre con lo que nos encontramos con unas incertidumbres enormes, ¿no? Con respecto a cómo va a evolucionar esto a futuro, incertidumbres en términos a demanda, incertidumbres en términos tecnológicos, hay unos costes iniciales altísimos, hay problemas muchas veces, esto pasa con lo del hidrógeno, pero pasa casi continuamente cuando hacemos apuestas grandes de este tipo, ¿no? En desarrollo de industrias que son nuevas, de huevo y la gallina, ¿no? De coordinación, bueno, yo invertiría aquí, pero no sé si el otro me lo va a comprar y el otro no se termina de animar a instalar unos equipos que supondría, digamos, la necesidad de comprar eso si el otro no le asegura que lo produce, ¿no? Estos problemas de coordinación o de huevo y de gallina que están ahí y que inhiben, digamos, el desarrollo por sí mismo, o si se produce al final sería demasiado lento y no tenemos tiempo. Entonces, un desarrollo demasiado lento, a veces que ni siquiera se produciría, no nos lo podemos permitir. Entonces, ahí hay que empujar esas industrias verdes, ¿no? Pero ha mencionado Clara también otra cuestión que me parece interesante, que es el de industrias que lo que necesitan es descarbonizarse. Y ahí también hay política industrial, mucha política industrial que se puede hacer, ¿no? A veces nos centramos demasiado en la política industrial con este propósito nuestro para el desarrollo de industrias verdes, ¿no? Como la provisión de los inputs, ¿no? Que se necesitarían para desplazar a los fósiles, sustituirlos por otra cosa y adelante. Pero cuidado, luego muchas veces las cosas no son tan fáciles, ¿no? Para que eso luego tenga recorrido necesitamos que quien, digamos, potencialmente podría ahora consumir eso en lugar de lo otro, a su vez adquiera, digamos, los equipos, disponga de las tecnologías, a veces tiene, como decía, renacer una industria, ¿no? Casi modificar completamente sus sistemas de producción para que efectivamente se pueda dar ese cambio, pasar a producir de otra manera y pasar a hacerlo sin, digamos, perder competitividad. Ya sé que esta palabra suena un poco fea, pero es que es un poco de lo que se trata, porque si no, la industria esa no le va a interesar hacer tal cosa, ¿no? Entonces, ahí hay mucha política industrial. La política dirigida a facilitar, a permitir, a ayudar a esa industria a descarbonizarse, llevando a cabo esos grandes, a veces, transformaciones en sus propios sistemas, sistemas productivos, y otra vez, y adelantarse a ver si
haciendo eso a su vez genera, digamos, otras oportunidades en otras industrias. Si la industria del acero tiene que cambiar su alto horno con carbón y tiene que poner en su lugar otra cosa que en lugar de carbón va a utilizar hidrógeno, habrá alguien que produzca ese alto horno nuevo, ¿no? Bueno, pues ¿quién es ese alguien? Si está ahí, y si no está ahí, a ver qué condiciones tendría que haber para que pudiera estar y por lo tanto fabricarle al otro el horno con el que ahora va a producir igualmente acero pero con hidrógeno y por tanto verde descarbonizado en lugar de con acero, ¿no? Ahí hay mucha política industrial. Y así ya, más. No, queda lo de la industria limpia, Ah, y bueno, queda otra cosa. Luego recojo otra idea que yo creo que es buena. Tiempo para hablar, Vale. para hablar de todo esto. Como decía Clara, habéis hecho una definición que más o menos podría, las corrientes ortodoxas y las heterodoxas, más o menos podrían estar de acuerdo, más o menos. Seguro que hay ortodoxias muy duras que ni siquiera entran ahí. Y también ¿Se me oye? ¿No? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Vale. Y también habéis definido la política industrial, como decíais, en base a lo que no es, ¿no? Entonces, en cierto modo habéis definido el perímetro de lo que podría ser la política industrial. Yo creo que el siguiente tema nos va a dar pie a que le demos un poco de sustancia a cuáles podrían ser los principios que rigen que pueden sugerir que rigen esa política industrial necesaria para la descarbonización. Entonces, por eso queríamos hablar de qué es política industrial en el siglo XXI, que desde luego no es la misma política industrial que en el siglo XX, que en el siglo XIX, con siglos precedentes, y que entonces la idea era hablar de hasta qué punto para hacer política industrial para la descarbonización podíamos inspirarnos en la política industrial de los estados desarrollistas, que no siempre han sido los estados, no han sido siempre las políticas industriales en los países occidentales. Entonces, ¿qué se puede recuperar de estos estados desarrollistas? Que igual conviene un poco definir qué es un estado desarrollista y qué se puede recuperar y qué no, que yo creo que también es importante, porque, entre otras cosas, hay unos retos nuevos en economías que son distintas, que son economías terciarizadas, con un tercer sector bastante amplio y con un estado del bienestar que, para que haya cierta estabilidad política, necesita ser sostenido. Entonces, ¿cómo pueden casar el desarrollo de políticas industriales con este sostenimiento del estado de bienestar, con las economías terciarizadas y que se puede recuperar de los estados desarrollistas y de sus políticas industriales? ¿Empiezo yo otra vez? ¿O sigues tú? Entonces... Como prefieres. A ver... Podríamos estar con esto probablemente varias horas. Claro, bueno, no con todo porque no de todo tengo tantas ideas como de... advierto ya que de estados del bienestar sé muy poco. Entonces, bueno, vamos a ver qué puedo contestar. O sea, lo que sí que... O sea, lo que sí que tengo como bastante claro con esto de la política industrial en el siglo XXI, bueno, como bien sabemos, la política industrial del siglo XX nunca se ha dejado de hacer política industrial, ¿vale? Pero durante muchas décadas la han hecho muy pocos y la han hecho escondiéndola y llamándola otra cosa. Y la han hecho muy pocos, insisto en esto. Es decir, esto es decir algo que ya se sabe perfectamente bien, ¿no? Pero hay un vacío, como el Guadiana, desaparece la política industrial durante décadas y ahora reaparece. Y entonces parece que al reaparecer, efectivamente tenemos como que replanteárnoslo casi como en el siglo XXI. Ahora va a ser diferente. No estoy diciendo que la pregunta sea mala, todo lo contrario, es muy buena, ¿eh? ¿No? Es muy buena porque efectivamente las condiciones geopolíticas, geoeconómicas, tecnológicas, de organización de las sociedades, de un montón de cosas, han cambiado de forma muy notoria, ¿no? Pero si hay algo como que no me acaba de gustar de este asunto de la nueva política industrial o la política industrial del siglo XXI, es que, no digo que sea el caso, de verdad en este caso, ¿vale? No digo que sea el caso, pero que más de una vez lo que parece que está un poco ocurriendo es que se está como denostando la antigua, ¿no? O sea, un poco también casi se utiliza casi como excusa, pues
como lo de antes no podemos rescatarlo, porque claro, o lo de los países raros, ¿no? Como no somos China o no somos la Corea de los años 60, pues entonces, bueno, pues va a ser que ahora la política industrial la redefino desde mi mirada ortodoxa o liberal y entonces, pues, no, todos están contentos. Porque claro, yo no puedo hacer política industrial de saque. Entonces, yo me resisto a pensar esto porque de alguna manera creo en una definición de Estado desarrollista que esta sí que no es la más ortodoxa, de hecho es una definición muy tonta, que no es más que un Estado que es más o menos eficaz haciendo política industrial y no veo por qué no pudiéramos tener tal cosa ahora. No sé si me explico. Entonces es verdad que el desarrollismo como tal, el Estado desarrollista como tal, es una cosa que se asocia, que se identifica con las políticas industriales estas antiguas, las que ya de alguna manera ya no se pueden hacer, ¿no? Y entonces, claro, parece que tenemos como que redefinirlo todo. Y yo no creo que tengamos que redefinir tantas cosas. De hecho, ahora intentaré definir un poco mejor qué es eso del Estado desarrollista y sobre todo qué podemos rescatar de él, ¿no? Pero yo pienso que hay muchos elementos de ese Estado desarrollista que son trasladables, con muchos peros y seguro que con muchas dificultades, pero que son trasladables a nuestras economías políticas actuales, ¿no? Entonces ya digo, un Estado desarrollista no sé muy bien qué es. Para mí es un Estado que hace política industrial más o menos bien, no tiene mucho más misterio. Pero sí que es verdad que podemos rescatar como de los libros de texto y de la observación del caso chino y de un montón de cosas más, podemos rescatar como algunas características, algunas que efectivamente no son trasladables, ¿no? Y entonces esas, pues ¿para qué? Pues claro, no tenemos al Partido Comunista ni la organización... O sea, no lo tenemos, ni la organización esta que tienen la competencia que tienen entre gobiernos locales, que eso es una máquina, o sea, es una máquina de generar eficacia en China, eso no lo tenemos. Pero eso para mí no es consustancial a cualquier Estado desarrollista, eso es cómo es la economía política del Estado desarrollista chino. Pero hay otras cosas que yo creo que sí que de alguna manera pueden traerse a la reflexión y la verdad es que no me gusta listarlas, aunque lo voy a hacer, y no me gusta porque es lo que decimos todos, o sea, en realidad todo esto ya se sabe, luego lo difícil es llevarlo a la práctica. Entonces, para encarnarlo un poco más y que no sea simplemente como la lista de las cosas que en realidad ya sabemos, porque está hasta en el anteproyecto de la Ley de Industria, o sea, que esto lo sabemos todos, pero bueno, voy a intentar como encarnar un poco y en el caso español, para que a lo mejor pensemos en aquello que sí que sabemos, pero no lo sabemos del todo, o no pensamos siempre en el matiz de lo que eso implica o lo que requiere o lo que significa. Entonces, bueno, no sé si lo que estabas esperando es que te contestáramos más en concreto cómo se eligen los sectores y qué políticas hay que hacer. Esto es muy difícil. Pero bueno, voy a intentar también. Es muy difícil. Es muy difícil y va a llevar tiempo. Podemos dedicarlo a las preguntas. Más que tiempo, es que yo no tengo respuesta. Pero bueno, sí que hay algunas cosas que sí que se pueden aprender. Hay una que es absolutamente para mí un sine qua non y no es fácil en Europa y en España en particular, que es reconstruir capacidad del Estado. Y claro, porque yo como Daniela... Capacidad del Estado. Sí, y yo como Daniela, pues es que también amo al Estado, no sé por qué, porque no tengo otra, ¿no? Con la cita esta tan estupenda de esta mañana, pues el Estado, si queremos efectivamente darle un papel guía y un papel orientador, etcétera, necesita tener capacidades públicas. Estoy hablando del funcionariado, de una burocracia que no sean cuatro gatos a los que entonces, hace falta recapacitar al Estado, y esto, claro, lleva un dinero, no digo que sea súper fácil, pero no es inviable, no es una cuestión inviable o contradictoria en esencia con nuestra economía política. No lo es, nos lo podemos plantear. Hay que contratar gente, hay que recapacitarlo, etcétera. Un ejemplo, como decía, un poco para encarnarlo en la realidad española, ¿no? Un ejemplo de un lugar donde creo que las cosas no se están haciendo suficientemente bien es cuando uno ve, por ejemplo, cuáles son los planes de digitalización en la administración pública española. Vamos, no sé, qué decir, que... Perdón, voy a caricaturizarlo porque seguro que no es así solo. No, o sea, sé que no es solo comprar ordenadores, pero desde luego no es tener un planteamiento serio de utilizar inteligencia de datos, eso no lo es. Y el propio anteproyecto de la Ley de Industria, la apelación que hace, o el llamado que hace a este tipo de cosas, ¿no? de cómo
introducir determinadas técnicas de obtención de información, de coordinación, de planificación en la formulación de política pública, estoy hablando otra vez súper rápido, pues es muy insuficiente. O sea, es como así, como casi una nota al pie, ¿no? En el anteproyecto de ley de industria. Esto es una cosa, recapacitar al Estado. Otra cuestión muy importante que deriva a su vez de la primera es la coordinación intraestatal. Otra vez, no voy a explicar lo que es esto. Esto es, lo dice todo el mundo, todos lo sabemos. Si hay que hacer políticas en plural y no una política concreta desde un cuadro de mandos tecnocráticos, sino que hay que hacer políticas, y además desde la política con mayúsculas, pues entonces habrá que coordinar a los distintos actores del sector público. Y otra vez, para encarnarlo un poco en la realidad española y que no sea simplemente decir lo que todos sabemos que hay que hacer, pues o sea, que yo sí lo veo posible, pero no sé si se está haciendo suficientemente. Tenemos entidades públicas empresariales como EICO, como CEDETI, como SEPI, que dan mucho más de sí. Dan mucho más de sí, y esto sin volvernos locos y tener de nuevo a la banca china, que no la vamos a tener. Pero dentro de lo que tenemos, yo creo que dan mucho más de sí en coordinación, en orientación, en selectividad hacia la descarbonización, en manejo estratégico de las participaciones públicas. Tenemos a SEPI sentada en muchos consejos de administración. Bueno, pues que seguro que hace muchas cosas muy bien, pero a lo mejor se puede, bueno, pues darle una vuelta para que se coordine y se oriente con los propósitos estratégicos del Estado. Y luego la relación con el sector privado. Esto también todo el mundo habla de ello. Alianzas público-privadas, está súper de moda, foros, todo tipo de instrumentos de coordinación que yo llamo blandos en la Unión Europea. Esto existe, es decir, no estoy descubriendo nada nuevo y hacen falta porque la política industrial, como hemos visto, es una política de descubrimiento de las necesidades de las empresas para que realicen determinadas inversiones. Luego añado lo de los palos y la condicionalidad, no me olvido, pero empiezo porque es una política un poco de zanahorias, de generación de unas condiciones para que determinadas empresas digan, venga, pues abro una fábrica de baterías o abro, ¿no?, lo que sea. O realizo una transformación tecnológica de mi acerera, lo que sea. Entonces, para el descubrimiento de esas necesidades tecnológicas y que el Estado pueda planificar, otra vez con mayúsculas, no puedo estar más de acuerdo con Daniela Gabor, hace falta que haya un diálogo abierto entre industria, incluidos sindicatos, por supuesto, entre industria y Estado. Como stakeholders que, bueno, pues son conocedores en el terreno de las condiciones de mercado, de las condiciones tecnológicas, etcétera. Y se ofrecerán zanahorias, y estoy muy de acuerdo con la ponencia de esta mañana, pero también hay que dar, entre comillas, digamos, palos, es decir, hay que exigir una reciprocidad. Esto lo digo, y esto sí que lo digo así como, bueno, pero además hay que, y esto no puedo enfatizar suficientemente la importancia de esto, pero también es verdad que ahí si me dicen, pero eso es muy difícil, yo contesto sí. O sea, esto con determinadas empresas o en determinadas es muy difícil, pero lo encuentro más difícil si lo bajamos a niveles más pequeños territorialmente. Es decir, encuentro muy difícil con el oligopolio, del que también se ha hablado en este foro, pero lo encuentro menos difícil para proyectos más pequeños, más modestos, territorialmente anclados. Yo no veo por qué no se puede encontrar un poco ese quid pro quo a niveles más, me estoy repitiendo, más pequeños o más, ¿no?, más modestos o a nivel más territorial. Por eso un poco foros sectoriales de medio nivel, otra vez para anclarlo en el caso español. Hay propuestas de, o sea, en el anteproyecto de la ley de industria esto también está ahí, está, pero son unos foros de alto nivel que yo qué sé, cada cuánto se van a reunir, mogollón de gente ahí, yo no veo ninguna operatividad, no es de eso de lo que hablamos cuando hablamos de relación público-privada en un Estado desarrollista. Ya han oído esta mañana que en el caso coreano, años 60, que es el ideal, es un poco extraño, se reunían mensualmente. Y Daniela Gabor ha insistido en que era para lo de los palos, para lo de la condicionalidad, pero también era, no lo olvidemos, para negociar las zanahorias. También era para las zanahorias, para qué necesitan ustedes.
para invertir aquí o en esto, ¿no? Y ya me he pasado otra vez. Entonces, rápidamente lo de la terciarización. Creo que hay una oportunidad. Voy a centrarme en los servicios avanzados, porque luego yo no sé si Rafa va a comentar algo del turismo y sectores como o sea, sectores terciarios, que no es que no sean avanzados, es que se llaman así, ¿no? O sea, que son los que no se llaman avanzados, ¿no? Yo me voy a centrar un momentito en los servicios avanzados. Creo, o sea, todos sabemos que en economías terciarizadas la política industrial, incluso las de las baterías o sea, las que son industriales, puramente industriales, en realidad son de ecosistemas de industria y servicios. Son ecosistemas de industria y servicios. Y yo creo que en el caso europeo, pero también en particular en el español, ¿por qué no?, tenemos unas capacidades de partida en servicios avanzados, en consultoría, en finanzas, en logística, que habría que traer a la mesa. Esos habría que tratar de engancharlos de alguna manera para que, como si dijéramos en la conformación de esas cadenas verdes, aportaran esas capacidades. Yo esto no lo veo inviable, no lo veo inverosímil, porque de verdad hay que aprovechar el tirón que hubo, que es verdad que también se decía esta mañana, un poco se paró, pero hubo un tirón muy fuerte entre el año 18 y el año 22 aproximadamente en todo lo que tiene que ver con finanzas sostenibles, auditorías no financieras, es decir, todo lo que tiene que ver lo diré, clasificaciones, certificaciones, estándares, reporting, financiación. En el ámbito de lo verde hubo un tirón súper fuerte y las empresas, los oligopolios también de este tipo, las consultoras, financieras y demás, hicieron muchísimos deberes, insuficientes seguro, pero allá hay una capacitación de recursos humanos y de conocimiento gerencial en estos ámbitos que yo no veo por qué no se puede. No veo que se puede como de alguna manera enganchar por ahí, aprovechar algo de esas capacidades. Y como ya he hablado otra vez mucho rato, pues del estado del bienestar, como he dicho que no sé nada, pues efectivamente por ahora no, mejor no decir gran cosa. Vale, pues a ver, no sé muy bien por dónde empezar. A mí también me parece, como decía Clara, con lo del Estado desarrollista, que a veces, no, lo bueno, lo que necesitamos es un Estado desarrollista como el chino, porque mira el China que bien lo hace, ¿no? Bueno, sí, pero ¿y eso cómo se come, ¿no? Vamos y compramos un Estado desarrollista y nos lo traemos aquí y lo ponemos en marcha. Me suena un poco a veces como estas cosas que se hacían en los años 90 y 2000, ¿no? Así, muy liberales, neoliberales, de las buenas prácticas, ¿no? No, es que estos países lo que necesitan es... el problema es institucional, entonces lo que necesitan son buenas instituciones. Y entonces vamos a comprar unas buenas instituciones y luego ya todo va a funcionar bien. Entonces, claro, todo aquello sonaba siempre muy raro, ¿no? Es decir, que lo que necesitan son unas instituciones como en Suecia. Decir, hombre, si tuvieran unas instituciones como en Suecia, no estaríamos hablando de problemas de desarrollo, ¿no? Entonces, digo, no estoy comparando las instituciones del Estado desarrollista chino con las suecas, ¿eh? No estoy diciendo que sean todas igual de buenas. Lo que quiero decir es el problema este de la extrapolación, que siempre es complicado. Entonces, sí que estoy muy de acuerdo con lo que dice Clara, que en realidad lo que nos interesa de aquí es decir, bueno, a los del Estado desarrollista, esto de la política industrial parece que se les da bien, ¿no? Y parece que se les da bien porque hay una serie de cuestiones como de básicos en la política industrial, como la he definido antes, que son muy esenciales y que por algún motivo esos básicos los cumplen, ¿no? Entonces, me parece que sí que es buena idea fijarse un poco en cuáles son esos básicos y ver de qué manera nosotros podemos, en nuestros propios marcos institucionales, traerlos aquí, ¿no? Para ser también buenos en el cumplimiento de esas condiciones que sí parecen necesarias, ¿no? para política industrial. Entonces, el planteamiento que ha hecho Clara, pues me convence y me gusta. Casi mi pero es que claro, es que soy un poco, me cuesta, porque necesito ser optimista y tal, pero es que soy un poco al mismo tiempo un poco escéptico, pensando, por ejemplo, en Europa, ¿no? En la Unión Europea, es decir, qué difícil, ¿no? O sea,
a veces pienso, bueno, venga, sí, pero otras veces pienso, joder, qué cambio estructural en términos institucionales tan profundo habría que llevar a cabo en nuestros países y en la Unión Europea en su conjunto para empezar a ser bueno en esas cosas en las que esos otros países también parece que lo son, ¿no? Entonces, pienso, por ejemplo, lo que mencionaba antes Clara de la capacitación burocrática, ¿no? Es verdad que en muchos sitios es una cuestión de número, de cantidad, ¿no? Es que se necesitan más funcionarios, más administración, ¿no? Pero en la Unión Europea a lo mejor no es tanto una cuestión solamente de cantidad, sino sobre todo de calidad en cuanto a, digamos, cuál es la misión, cuál es la función que está cumpliendo toda esta cantidad de administración que tenemos, ¿no? Entonces, me da la impresión de que, por ejemplo, en los estados desarrollistas hay como una acumulación de una inteligencia colectiva, ¿no? De experiencia acumulada a lo largo de antes para hacer eso, para hacer política industrial. Nosotros carecemos de esa inteligencia colectiva y lo que tenemos son unas élites políticas administrativas que están programadas desde hace muchísimo tiempo para hacer cosas completamente distintas, es casi lo contrario de eso. Es decir, lo que mencionaba antes de lo que no es política industrial, no es perfeccionamiento de mercados, no es políticas horizontales, bueno, es que es para eso, para lo que están programadas nuestras élites políticas administrativas, para hacer eso, para hacer perfeccionamiento de mercados, seguro que lo hacen muy bien, para algunas cosas seguro que es muy bueno, pero para esto que queremos del propósito, todo eso, no nos vale. Lo de las políticas horizontales es absolutamente insuficiente. Ah, bien, perdona. Entonces, joder, ¿cómo generar cambios ahí, ¿no? Profundos, ¿no? En las formas de funcionar, ¿no? de esas élites para que estas también, las nuestras, las de aquí o las de otros sitios, puedan ser eficaces como las son las de otros países que estamos llamando, ¿no? de estado desarrollista, ¿no? Y es que en el fondo lo que nosotros tenemos, de lo que nos hemos dotado aquí, para bien, para mal, en Europa, es de esta cosa que se llama un poco como estado regulador, ¿no? Es un estado muy basado en reglas, ¿no? Y ya digo, para bien, para mal, eso es lo que tenemos, un estado que es muy digamos, muy escéptico, muy contrario, que busca o que ha buscado construirse institucionalmente para evitar la discrecionalidad en la política, para evitar la política ad hoc, para evitar la informalidad en la toma de decisiones. Digamos, se ha blindado frente a eso. Es que se ha construido para evitar eso. Y lo que vemos muchas veces en esos estados desarrollistas es que es precisamente eso lo que les permite hacer determinado tipo de cosas con muchísima más eficacia, lógicamente, que la que nosotros mismos tenemos, ¿no? Es un estado basado en reglas que ha delegado en agencias, en entidades tecnocráticas, no ligadas a los procesos políticos, la toma de decisiones absolutamente fundamentales relacionadas con el funcionamiento de los mercados y con cuestiones que serían centrales en la aplicación, en el despliegue de una política industrial. Es un Estado, el Estado regulador europeo, que ha sido siempre, es muy, digamos, cauteloso con respecto a la posibilidad de captura, ¿no? Por parte de estos oligopolios, grandes grupos, las empresas, demás. No podemos ser capturados. La política no podemos ser capturados por, ¿no? Entonces, la mejor manera de no ser capturado es aislar, digamos, el funcionamiento de la economía de lo político, que no sean instancias puramente políticas las que tomen decisiones con respecto a la economía, porque si eso ocurre, entonces las decisiones que se tomen con respecto a lo económico van a ser decisiones interesadas, porque el político es vulnerable, está siempre expuesto a la posibilidad de ser capturado por el interés concreto de esto y de otro. Entonces, la mejor manera de evitar eso es sacar las decisiones políticas con respecto a cómo tiene que funcionar una economía, sacarlas de lo político y llevarlas a espacios de decisión ajenos a eso, absolutamente tecnocráticos. En el momento que nosotros queremos simplemente perfeccionar los mercados, dice perfecto, bien, pero en el momento en que lo queremos hacer política industrial, es muy complicado. Todos los procesos de decisión tienen que pasar por otros sitios, pero es que nos hemos dotado de una cosa que es ya no es que distinta, sino que ha sido pensada y concebida para combatir eso precisamente. Bueno, no sé si esto es un poquito profundo, no sé si un poco profundo, pero me parece a mí que sí que es relevante, ¿no? En esto del alineamiento, que son dos cosas distintas, el alineamiento de intereses
intereses, ya no dentro de la propia administración y de los distintos niveles, infinitos niveles que hay dentro de la administración de este sitio en el que vivimos, europeo y demás, es complicado, sino el alineamiento de intereses imprescindible en política industrial entre lo público y lo privado se hace muy complicado cuando, digamos, de lo que te has dotado desde el punto de vista institucional es de todo un entramado para mantener siempre a distancia esos intereses, para no tener, por tanto, careces de los canales para recibir información, para discutir, para dialogar, para convenir, para coordinar, para finalmente consensuar, para disciplinar o para recabar información sobre lo que se necesita y al mismo tiempo que disciplinas das la zanahoria que decía Clara. Bien, hay no sé, muchas cuestiones que desde el punto de vista institucional habría que modificar, sin tener necesidad de copiar a nadie, pero sí pensando, uy, esto no nos termina de valer, ¿qué podríamos hacer para que pudiera ser un poquito más eficaz? Hay profecías casi autocumplidas, no puedo hacer política industrial porque no tengo buena información. Hombre, claro, no tienes buena información porque no dispones de los medios para tenerla, ¿no? Entonces, esto se autocumple. En todo caso, y intentando ser un poco optimista, un poco más optimista, y ya con esto terminaría esta parte de la intervención. Sí es cierto que, por ejemplo, otra vez volviendo al caso que conocemos mejor de estas políticas para el desarrollo del hidrógeno y demás, ¿qué es lo que hemos observado? Lo que hemos observado es que inicialmente la Unión Europea, por donde empieza, es por eso, por lo que sabe hacer, por dotarse de reglas, ¿no? Por dotar reglas. Que hay que desplegar esto del hidrógeno, que se va a necesitar un mercado para que haya una industria del hidrógeno, pues vamos a decidir cuáles son las reglas precisas, exactas, con todos los detalles, todos los matices, que haya transparencia, que tengan seguridad, que sepan lo que tienen que hacer, lo que no pueden hacer, todo perfecto, y así el mercado va a funcionar maravillosamente. Entonces, construyo y diseño todas estas reglas, esto lo hago muy bien, ¿bien? Digo, pues caramba, pero esto no es del todo suficiente. Bueno, ¿qué es lo siguiente que hago? Lo siguiente que hago es ver de dónde saco dinero para poner a disposición de quien quiera meterse en este lío de la industria del hidrógeno, que lo tenga en unas condiciones favorables, ¿bien? Entonces, si tú quieres invertir en esto, si quieres innovar en esto, ¿bien? Si quieres empezar a formarte en esto, puedes pedir, puedes contar con tus propios recursos, seguramente no sea suficiente, pero puedes ir a un banco, pero esto no es muy bancable inicialmente porque el riesgo es altísimo, a lo mejor no te lo dan, pero me interesa, ¿no? Porque hay un propósito que esto tira adelante, entonces yo pongo a disposición financiación. Y luego descubro que, claro, las condiciones muchas veces no son las adecuadas para que nadie, aunque tú le estés regalando el dinero, se ponga a invertir en eso. Para que lo haga antes tienes que hacer otras cosas. Y ahí ya más complicado, porque ya empiezo a entrar en un terreno desconocido, un terreno donde yo nunca me he movido. He sido capaz de diseñar bien un mercado ideal, cómo tendría que funcionar. Paso a, voy financiando esto, pero cuando voy descubriendo que en determinado tipo de ámbitos, cuando quiero hacer política industrial, de crear condiciones, de levantar industrias nuevas y demás, necesito más cosas, ahí ya todo para mí es un poquito nuevo, ¿no? Entonces, poco a poco van apareciendo las cosas porque, oye, capacitación burocrática hay y disposición o voluntad política, al menos hasta ahora, ya no sé luego, pero parece que la hay. Pero hay muchas cosas que no se saben hacer bien y van apareciendo poco a poco, de manera desacompasada, cuando no toca, de manera insuficiente. Y entonces, yo qué sé, por ejemplo, digo, caramba, claro, ¿cómo va a invertir aquí alguien si no hay demanda? Entonces me tengo que inventar lo de la demanda. ¿Y cómo me invento como la demanda? Pues la Unión Europea lo primero que hace es tirar por pues unos estándares, unos certificados que digan, es que esto es verde, tal. Y entonces la gente, el consumidor va a saber que es verde y entonces el que produce una cosa descarbonizada lo va a poder vender mejor porque va con la etiqueta de verde. Y claro, el de la industria dice, hombre, bien, eso está bien, pero no es suficiente. Yo me voy a gastar aquí una pasta y no veo claro que vaya la gente a comprarme una cosa descarbonizada, bien, simplemente porque haya una etiqueta. ¿Por qué no hacemos que sea obligatorio que un tanto por ciento de lo que compren sea el nuevo producto verde? Vamos a discutirlo. Entonces nos podemos tirar unos cuantos años discutiendo si efectivamente eso es un peligro para el mercado único o no lo es, si esto va a hacer que se distorsione el mercado o no, el poner un mandato que obligue a... Finalmente lo ponen, pero es transposición.
Entonces es que los estados se lo piensen y decidan. Yo les estoy diciendo que estaría bien que lo hicieran, pero lo pueden hacer si quieren, se pueden tomar su tiempo, unos lo hacen, otros no. Y cuando finalmente eso acaba llegando, el tipo que inicialmente hace unos años estaba pensando invertir o no, ya se ha cambiado de idea, ya está invirtiendo en otra cosa. Entonces, claro, son políticas que sí que parece que van llegando por parte de la Unión Europea, que sí que van en esa dirección de seleccionar, apostar, levantar, incluso crear, pero nos cuesta un montón, ¿no? Entonces, bueno, no sé, está ahí, era todo. Me habías dicho del terciario. Yo voy apuntando cosas que han quedado pendientes. Lo de la industria limpia, lo de la zanahoria, lo del terciario, bueno, luego lo recogemos. Vale, y ¿se me oye así? Vamos a introducir un tercer tema y luego ya abrimos pues, las preguntas. Que es que estáis hablando bastante. Pasó un poco lo mismo con la charla primera, la de esta mañana de Daniela y de Benjamin, que hablaban del gran estado verde, por traducirlo de alguna manera. Y se les preguntaba, bueno, esto es un problema global, ¿cómo hacemos para que no haya solo un gran estado verde, sino para que haya muchos y puede haber coaliciones entre ellos y demás? Entonces, la política industrial, si queremos que sea verde, no se puede dar solo en un estado. Es un problema de política internacional y comercial vinculado a la política industrial. Entonces, quería que hablarais un poco de esto, de un contexto internacional y de las perspectivas para España, particularmente, dentro de este contexto internacional. ¿Qué puede suponer para España y para su posición internacional o dentro de la propia Unión Europea el hecho de desarrollar políticas industriales? ¿Qué puede suponer para la propia Unión Europea? Y ya no solo como condicionales, ¿no? ¿Qué puede suponer? Sino, de hecho, ¿qué está suponiendo el hecho de que la transición se esté dando en términos de política industrial? ¿Cómo está respondiendo la Unión Europea al hecho de que la transición se esté dando ya y en esos términos? Y quería hacer un añadido, porque hay un término que no ha salido en todas las jornadas y que me está generando un poco de urticaria, que no lo hayamos mencionado, que es el de electroestado. Y que es un apelativo que se le está poniendo mucho a China, ¿no? Como no solo es un Estado que está desarrollando su capacidad o su transición energética de manera acelerada, sino que de alguna manera, por darle la vuelta, está utilizando esta transición para generar Estado, para generarse como Estado, para integrarse. Entonces, no sé si la Unión Europea podría, de algún modo, utilizar esta transición para acelerar, digamos, cierta integración que se le siguen poniendo, o sea, que se le sigue criticando, que no ha llevado a cabo hasta el momento. No sé si la Unión Europea en algún momento no ser un electroestado, sino una cosa con mayúsculas, un electrosupraestado. Si la transición energética podría servir de algún modo en la medida en que se está dando en términos de política industrial, si esta competencia de modelos industriales podría utilizar la Unión Europea como para su propia integración, como vale, tenemos que apostar por esto y no solo para la propia transición, sino para integrarnos políticamente y para generar todo este cuerpo burocrático, estos cuadros burocráticos. De hecho, si haría falta incluso que esta propia integración fuera una condición para esta transición en Europa. Es una pregunta súper amplia, pero bueno. Bueno, a ver, o sea, la pregunta es un poco en torno a la política industrial en el contexto internacional, ¿no? Frente a otras políticas industriales y demás. A ver, un poco lo que yo había pensado, no sé si es muy razonable siempre hablar en estos términos, pero siempre se me ocurre lo que sí me cuesta mucho más. Entonces, yo veo veo que tanto en Estados Unidos, así, ¿no? Dicho mal y pronto, en general en Estados Unidos, como en algunos ámbitos políticos dentro de Europa y de la propia España, lo que las políticas industriales climáticas, ¿no? Porque van de la mano en el caso de China clarísimamente, de otras potencias trae consigo en estos imaginarios son reacciones como muy conflictivas, muy de confrontación, ¿no? Muy de neorrealismo geopolítico y tal. Entonces son como
las reacciones, voy a poner un montón de adjetivos, ahora lo explico un poquito más, ¿no? Yo veo reacciones tecnonacionalistas, esto del electroestado para mí es nuevo, soy una ignorante, pero luego voy a ello, a intentar contestar, pero yo veo reacciones tecnonacionalistas, mercantilistas, también de juegos de suma cero y de securitización, no sé si existe esta palabra como de abundar en el lado de la seguridad o en el objetivo de seguridad de las políticas industrial energéticas, ¿no? Y yo creo, otra vez con lo del no, lo que no hay que hacer es seguir esos cantos de sirena, es mi impresión, ninguno de estos, que están interrelacionados. O sea, es difícil encontrar equilibrios entre estos extremos y otros. O sea, el ideal yo no sé muy bien dónde está, pero sí sé que el tecnonacionalismo, tal y como se está entendiendo a veces en Europa, es un error. Y me refiero a este tecnonacional, o sea, con este término me refiero un poco a esa búsqueda de tecnologías de vanguardia, estar siempre peleando como por el nuevo unicornio, por estar como ahí en el filo de la innovación, que un ejemplo sería, pues yo qué sé, la IA o lo que sea, pero también en ámbitos de transición energética o transición climática, pues hay como mucha obsesión por esto, y de ahí también un poco lo que también se discutió esta mañana, como esta fijación con que tenemos que hacer más profundo nuestros mercados de capitales porque son los que toman riesgo en estas cosas como de vanguardia y bueno, sin que yo vaya a ser contraria a una política de innovación de vanguardia y a que encontremos nuestros unicornios y nuestras cosas ahí al otro lado del arco iris, pues yo no soy contraria a ello, pero desde luego pienso que para lo que es la transición climática más nos vale pensar en temas de adaptación de innovaciones que ya son relativamente maduras, están ahí, o sea, hay que invertir, hay que poner pasta en desplegar un montón de tecnologías y no andar peleándonos por quién es el más listo y tiene el laboratorio de última generación para ver quién es el que hace antes, o yo qué sé, no sé, captura de carbono del aire. Si lo conseguimos hacer es fantástico, pero claro, si estamos esperando a eso, pues a mí me parece que es una pelea un poco tonta. Pero vamos, no sé si están de acuerdo conmigo o no, yo veo que muchas veces la reacción va por ahí, ¿no? Como los tecnólogos ahí fantaseando con unas soluciones mágicas en disputa con los fantásticos laboratorios estadounidenses y el ARPA-E y todas estas cosas. El mercantilismo, pues huelga decir, ¿no? Si nos vamos de pleno a querer fabricarlo todo nosotros y a traer inversiones y contenido local de absolutamente todo, etcétera, etcétera, pues entonces pues el precio de la transición va a ser enorme. Entonces encontrar ese trade-off entre fabricar algo nosotros y encontrar algo que hacer nosotros y desplegar inversión aquí, aunque nos salga un poquito más caro, ¿no? O sea, que hay que encontrar ahí un equilibrio. Claro, hay que proteger algo, sí. La política industrial, sea o no con aranceles o con salvaguardias, tiene un elemento proteccionista, eso es evidente, ¿no? Entonces, pero hay que proteger con cabeza, estratégicamente, temporalmente, selectivamente, no todo lo que se mueve, porque eso nos va a salir carísimo y va a retardar la transición climática seguro. Juegos de suma cero va un poco en lo mismo, ¿no? Pero que si uno ve la transición climática o la política industrial vinculada a la transición climática como un pastel a repartir que ya tiene el tamaño que tiene, pues tampoco desplegaremos inversión ni tecnología, ¿no? Yo creo firmemente en que con China, con todas las cautelas, que seguro que todas son pocas por motivos que podemos discutir, pero bueno, que alianzas productivas, cooperación tecnológica, o sea, me parece imprescindible, otra vez, con el fin que tenemos en la mesa de discusión, ¿no? en estas jornadas. Y lo mismo la securitización, transición energética para seguridad o para descarbonización. Claro, esto es una pregunta que o sea, hay grupos políticos, como bien sabéis, que la plantean todo
todos los días. Esto es un despropósito en Europa. O en España, donde no hay trade-off. Ahí no es que haya que encontrar un equilibrio, es que no hay trade-off. Es que no tenemos gas debajo del suelo, menos algunos por el norte. Entonces, lo razonable en un país como España y en el conjunto de la Unión Europea es entender que la seguridad energética está en el mismo sitio que la descarbonización, en el mismo sitio, no hay conflicto. Entonces, esto es un poco valorando la reacción, o sea, lo que suele ser una reacción habitual a este nuevo como contexto geopolítico, geoeconómico en torno a políticas industriales ambiciosas por parte de otras potencias. Y el lugar de la Unión Europea y de España en este lío, pues, a ver, ya hemos dicho todas las salvedades o las dificultades que tiene la Unión Europea para hacer política industrial bien. España también tiene dificultades, ¿no? Pero dificultades institucionales, de inercias, de intereses también, que no hemos dicho nada de eso de las coaliciones y los halcones de esto y de lo otro, como también se comentaba esta mañana. Hay muchas dificultades, pero yo sí creo que hay como un par de lugares o de asuntos o de escollos, pienso en España sobre todo, que también pueden ser oportunidades o se pueden plantear como oportunidades. O sea, un escollo que en esta mesa se ha tratado y que es obvio para probablemente todo el público, pero que muchos hacedores de política industrial miran para otro lado, ¿no? O esto es como eso, lo barren debajo de la alfombra, es el precio de la energía. Claro, que todo este jaleo geopolítico, geoeconómico o lo que es, sí, claro, va de tecnología, va de capacidad fiscal de los estados, pero también va del precio de la electricidad, es que tampoco hay que dar, o sea, que esto no tiene mucha vuelta de hoja, que es que el precio en Europa es muchas veces el precio estadounidense, muchas veces. Entonces, eso es un escollo tremendo. Yo no soy experta, bueno, y eso se arrastra también al precio del hidrógeno, que en la mayoría o sea, cuando trabajas o preguntas, ¿no? Por temas de descarbonización con hidrógeno y tal, con lo que te encuentras es que prácticamente el principal escollo no es todas estas cosas tan difíciles a las que yo me he estado, o a las que los dos nos hemos estado refiriendo, ¿no? Muchas cosas, hay que hacer muchas cosas muy difíciles, que también, ¿no? Pero hay una fundamental, y es que el coste del hidrógeno depende, a su vez, del coste de la electricidad, y esto es el grueso del OPEX, o sea, el grueso de los costes operativos de cualquier fábrica que vaya a trabajar con hidrógeno. Me da igual que sea fertilizantes, que sea petroquímica, de otro tipo, o que sea una acerera, ¿no? O para almacenamiento, o para lo que sea que se vaya a usar. Entonces, ahí hay un escollo muy importante. Yo no soy experta en esto, pero se mencionó ayer y claro, hay que decirlo otra vez, de verdad el sistema marginalista es razonable que cuando hablemos de política industrial y miremos de frente los costes operativos de las industrias, ese asunto sigamos como, ya digo, mirándolo de soslayo o barriéndolo debajo de la alfombra. A mí no me parece ni medio razonable, pero bueno, ya digo que en muchos foros de formulación de políticas públicas o de discusión de política industrial es un tema, es un no-go, o sea, ahí no se entra, ¿no? Pero digo que es un escollo, pero para España es una oportunidad porque tenemos muchos recursos renovables. Entonces, esto que también se dice una y otra vez, de que tenemos que aprovechar, porque por caro que sea, pues tenemos la posibilidad de que en España sea más barato. Se dice una y otra vez, bueno, pues, pero hay que hacer algo. Es decir, otra vez no basta con tener un precio un poco más barato para atraer industria o para reindustrializar. No es suficiente. Entonces, ahí otra vez habrá que hacer una política industrial que aproveche el recurso y aproveche la baratura relativa del recurso de manera decidida. Pero vamos, yo ahí sí le veo un sitio a España, la verdad. Si me permites medio minuto, así una curiosidad, es que o sea, nosotros sí la vemos, pero cuando, por ejemplo, hablas con alemanes, pues a veces te saltan, ¿no? Es una cosa curiosa, que cuando los alemanes piensan en nuestras industrias se van a ir a no sé dónde, donde el recurso, ¿no? Donde hay mucho recurso renovable. Pues ese no sé dónde siempre es
más allá, ¿no? Entonces, hay algo, es como si Portugal también, ¿no? España y Portugal como intentando ahí levantar la mano de, oye, aquí también un poco, a lo mejor, ¿no? Si hacemos una política industrial bien hecha, podemos ofrecer, ¿no? Hay una ventaja comparativa como muy evidente. Pero bueno, no sé qué habrá que hacer para ello. Y luego el otro escollo barra oportunidad, en concreto para España, ya lo he mencionado un poco antes, pero es que no sé por qué, creo que es verdad que existe esta posibilidad. Que es el tema de la descentralización competencial, ¿no? Claro, parece que para hacer política industrial, porque lo hemos dicho antes, hace falta mucha coordinación a todos los niveles, y que los niveles de gobierno pues son un problema, y entonces, ¿no? Y los ministerios y las comunidades, y esto es un jaleo tremendo, porque hay que coordinar a muchos actores en torno a unas políticas que sean coherentes. Entonces esto se puede ver, y hay gente que lo ve, como una dificultad, como un escollo. Pero, otra vez, dadas las dificultades institucionales, inercias institucionales que existen a nivel europeo, un poquito hacer de la necesidad virtud, yo creo que hay espacio para una política industrial anclada territorialmente y pequeñita. Es decir, que no hace falta que sea aquí, ¿no? Obviamente una política industrial grande también va a hacer falta, de infraestructuras transeuropeas o lo que sea, ¿no? Pero hay espacio para aprovechar esos no sé, idiosincrasias territoriales, porque además ahí es donde es más fácil que se encuentren y negocien win-win, ¿no? Negocien o alineen intereses distintos actores que puedan participar ahí. Y no solo en materia puramente industrial, sino en modernización o en elementos industriales de cadenas incluso de servicios, etcétera. O sea que yo creo que ahí hay no sé, podemos aplicar como una teoría del mini estado desarrollista descentralizado, no sé muy bien qué sería eso, pero por cierto, que en China funciona un poco así, parece que no, pero sí, porque, quiero decir, parece que no porque siempre se piensa de China, a lo mejor ustedes saben más que esto, pero bueno, normalmente se piensa como una cosa articulada todo desde arriba y tal, y es verdad que la guía es desde arriba, los targets, o sea, los objetivos son desde arriba, pero luego, del mismo modo que se ponen a las empresas privadas a competir, se pone a los gobiernos locales de alguna manera, entre comillas, a competir, cada uno de ellos aprovechando bueno, pues un poco otra vez en pos de ese objetivo común, distintas capacidades territoriales y distintos intereses anclados a cada una de estas provincias o localidades, ¿no? Y nada más. Muchas gracias. Rafa, son y 20 para dejar un poco de espacio a las preguntas y pues habrán 5 minutos más o menos. Wow. Mira la hora. Una pena, porque tenía apuntadas aquí un montón de cosas. En las preguntas puedes responder lo que quieras luego. Claro, sí. No, a ver, intentando ser así como muy telegráfico. La primera idea, en esta cosa de las rivalidades, batallas geopolíticas internacionales, totalmente de acuerdo, como siempre. Yo creo que hombre, a veces lo de competir está bien porque anima, ¿no? Incentiva y tal, pero vamos, que esto va sobre todo de coaliciones, no va de peleas, o sea, es completamente disparatado, ¿no? Necesitamos coaliciones nacionales, coaliciones internas, ¿no? Pero necesitamos coaliciones internacionales también, entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Tenemos ahí a otros países por los motivos que sean, que tampoco me interesan mucho, ¿no? Sino disquisiciones sobre si es que es por esto, es por lo otro. Bueno, sí, pero están en eso, ¿no? Y qué hacemos nosotros planteando peleas, ¿no? Contra quien no toca, ¿no? Entonces, a mí esto me parece absurdo. Desde el punto de vista de economía política, pero también desde el punto de vista productivo y tecnológico. Ahí hay un montón de lo que ha salido aquí, ¿no? De aprovechar que si hacen las placas más baratas, las hacen más baratas, si hacen los coches más baratos, los hacen más baratos, pero también en términos de transferencia de transferencia tecnológica, de conocimiento, y donde al final tampoco es una cosa siempre de si gana uno pierde el otro, sino que hay muchas cosas que digamos, muchos espacios de complementariedad. Es la primera idea, ¿no? Siguiendo un poco con lo de las coaliciones, y aunque me salga un poco del asunto, y una cosa que ha quedado pendiente antes y la retomo,
cuando intentábamos responder a la pregunta, bueno, política industrial, ¿para qué? Con esto de las políticas climáticas, tanto Clara como yo hemos razonado mucho en términos de desarrollo productivo, de las industrias verdes y de las que se tenían que verdificar, ¿no? Pero también aquí, y otra vez vuelvo a lo de la economía política, también aquí hay mucho de economía política. El porqué de una política industrial para esto tiene mucho que ver otra vez con coaliciones. Es decir, que tú cuando haces una política industrial de apoyo a industrias verdes, lo que te estás intentando ganar no solamente es a, digamos, la opinión pública o a una parte de los trabajadores. Esta mañana hablábamos, ¿no?, de esa convergencia y demás, en la idea de, hey, con esto de lo verde se pueden ganar empleos, sino que lo que estás intentando ganarte también es a los industriales. Y los industriales, digamos, los trabajadores como actores sociales son importantes, pero los industriales también, y te los estás intentando ganar porque les estás diciendo, oye, aquí hay un montón de oportunidades con esto de las industrias verdes, ¿bien? Pero cuando tú les haces una política, cuando tú dices a la política que la política industrial es una política industrial que quieres que alcance también a los sectores que se tienen que descarbonizar, ahí también hay economía política, porque estás intentando ensanchar esa coalición verde la estás intentando ensanchar cuando estás diciendo que tu política es una política que no solamente va a favorecer al que esté ligado o tenga intereses al desarrollo de industrias verdes, sino que puede favorecer también al que se tiene que descarbonizar. Estás intentando darle la vuelta, que estos sectores industriales, que en algunos países y en concreto Europa pueden llegar a ser muy fuertes y actuar como elementos de resistencia, te los estás intentando ganar cuando les dices que les vas a ayudar y que incluso esa descarbonización para ellos con tu ayuda pueden ser una oportunidad y no un coste, ¿no? Si tú les estás metiendo únicamente la idea de, oye, que quien contamina paga, la emisión de carbono tiene un precio, lo tendrás que pagar y si no puedes, entonces desapareces, bueno, pues eso está bien como incentivo negativo, a lo mejor, depende un poco de cómo lo manejes, pero la política industrial va ahí como una zanahoria y eso es importante en términos de economía, política, no solamente de facilitar o favorecer el desarrollo productivo. Bien. Entonces, lo que quiero decir con esto también de las coaliciones es que me da la impresión, por ejemplo, en cuestiones que hemos visto y comentado con gente en otros países, particularmente en Alemania, donde esto ha funcionado muy bien, ¿no? Si uno se pregunta, bueno, ¿por qué en Alemania están tan metidos ahí, ¿no? O hasta hace muy poco lo estaban, en parte es porque han sido capaces de construir estas coaliciones, ¿no? Con participación directa de los núcleos de la industria alemana, ¿no? Que si te actúan como resistencia no vas a ningún lado. Entonces, cuando pienso en cuál es la situación actual de backlash y tal, pienso que esas coaliciones empiezan a romperse y recojo lo que comentaba Clara por el lado de los descarbonizadores, porque empiezan a ver que eso de la oportunidad no cuela, ni con tu ayuda es una oportunidad, empiezo a volver a verlo como un coste y ahí el tema del coste de la energía, el coste de la electricidad es absolutamente fundamental. Entonces, si yo hablo de política industrial ambiciosa de verdad, de métete donde te tienes que meter para que esto, si tienes que meterte a modificar lo que determina el coste de esa electricidad, te tienes que meter, porque eso toca absolutamente todos los elementos. Te está no solamente evitando o ralentizando determinado tipo de avances, es que te está rompiendo las coaliciones básicas sobre las cuales se puede construir ese estado electro no sé qué que decías. Es que si esas coaliciones no te funcionan, no tienes eso. Tú no puedes construir un proyecto sobre esa ilusión si no tienes las bases de apoyo esenciales. Y esas se te están rompiendo, que costó mucho ganarlas, porque el coste de la electricidad hace inviable que tú puedas vender, que eso es una oportunidad para un montón de industrias, ¿no? Entonces te tienes que meter ahí. Y la otra vía, ya con esto me callo, por la cual se rompe esa coalición, es porque incluso a los que parecía que estaban ganados porque se beneficiaban de lo de las industrias verdes, ven cómo lo de China les come y dicen, no, ya no es una oportunidad. Ya no es una oportunidad porque ya prácticamente está todo hecho. Entonces, la reacción frente a eso es la de hay que protegerse de China. Entonces, esa coalición hacia donde te va es hacia un discurso de seguridad, ¿no? Utilizas la seguridad para seguir manteniendo, digamos, una protección que necesitas cuando ya te has metido en una cosa y ves que sin esta eso no tira. Bien, y entonces utilizas el recurso de seguridad. Puede, como
a poquitas dosis puede funcionar. Lo de la seguridad te puede servir de coartada para efectivamente proteger, y yo creo que es necesario a cierto nivel y a cierto grado proteger. Y si lo de la seguridad te sirve de coartada, adelante. Casi siempre es una coartada. Es decir, la autonomía estratégica de la seguridad, no sé qué, tal. Es la forma de que esas élites político-administrativas, los economistas, te acepten la protección. Ah, bueno, si es por seguridad, entonces yo no digo nada. Entonces sí la acepto, sí la admito, toda la protección. Y a ciertas dosis está bien esa protección, pero cuidado con ese argumento. O sea, es que nos puede llevar lejos, ¿no? Es decir, inicialmente te puede valer para esa protección, te puede valer, como por ejemplo lo valió en los años 70 con la subida de los precios del petróleo, el embargo y demás, por razones de seguridad, más eficiencia energética, un uso más sensato de materiales. Para eso te puede valer. Pero cuando ya lo invade todo, entonces eso que decía la Unión Europea que no quiere de la captura es pura captura. Es pura captura. Es industrias protegidas con el cuento de la seguridad, y es empezar a hacer cosas que yo creo. Pero bueno, lo dejamos aquí sin más preguntas. Vale, tenemos como unos 10-15 minutos para preguntas. Vamos a intentar que sean 2 rondas. Por favor, que las preguntas sean un poquito breves para que tenga tiempo. Eso, que sean preguntas breves, por favor, para que tener tiempo para que haya al menos 2 rondas. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Me ha parecido súper interesante. Me ha parecido entender de vuestro discurso que no tenéis una opinión muy buena de la política industrial europea, del European Green Deal, y en particular de sus trozos que tienen que ver con la industria, con los materiales. Quería que me confirmaseis si eso es así. Es decir, si para que la Unión Europea tenga una política industrial sensata hay que derribarlo todo y empezar de cero, o todavía, con lo que hay se puede cambiar cosas y caminar. Y sobre este punto también os quería preguntar sobre los conflictos. O sea, ¿qué cabe esperar de una política a nivel de Unión Europea que suponga una relocalización de la industria dentro de la Unión Europea? Porque la electrificación de la industria, por ejemplo, no sé, pensemos en una industria cuyo insumo es el gas en un país que tiene gas ruso, que se ha construido esa industria sobre un gas ruso disponible, barato, que se tiene que electrificar y que por tanto el precio de la electricidad es fundamental, y otro país de la Unión Europea con mucho sol pues es el sitio perfecto. A nivel de política de la Unión Europea, tú puedes decir medidas concretas para que esta industria se electrifique y vaya aquí. A nivel de los países afectados, cuyos empleos y cuya población cada país quiere proteger, pues puede ser totalmente, puede haber una oposición totalmente contundente, ¿no? Entonces, si podéis decir algo sobre esto. Bueno, muchas gracias a las dos. Yo tengo 2 preguntas que son las dos desde la absoluta ignorancia. La primera es si nos podéis aterrizar. Clara había enfatizado un poco el valor de la política industrial pequeñita, entiendo que a nivel territorial. No sé si nos puedes aterrizar algún ejemplo de esto, de políticas que se hayan desplegado en nuestro entorno. Y la segunda pregunta, cuando habléis de industria, en mi cabeza hay un edificio con un tejado en zigzag y una chimenea de la que sale humo. Entiendo que más allá de eso, no sé si sectores, industrias como la agroalimentaria entrarían dentro de vuestro concepción de industria, de efectos de política industrial, y de nuevo si nos podéis poner algún ejemplo. Gracias. Can I do my question in English? Yes, we Thank do you. understand. My Spanish is really bad, and I'm Portuguese. So, when we talk about industry politics, usually the governments add to that some subsidies of public money. In this transition, in this decarbonization of economy, and this reindustrialization of Europe, where should we put our public money? Si quieres responder, ya tenemos 3 preguntas. El dinero se lo tenemos que dar a quien conteste esa pregunta. Podéis responder, sí. Bueno, pues empiezo yo. Sí. Lo que me deje, seguro que Rafa lo contesta mejor. A ver,
¿Con los mimbres de la Unión Europea se puede hacer algo? Vamos a tener que poder, sí. Y yo creo que sí, yo creo que sí. Y mi esperanza está en un sitio y mi desesperanza en otro. Mi esperanza está en observar, claro, lo que hemos mirado más de cerca, que son políticas de hidrógeno, por ejemplo, y ver cómo va como cambiando de piel. Es decir, que características que eran propias del Estado regulador se le suma una capa de políticas que ya empiezan a oler a otra cosa, que son estas que Daniela Gabor llama de de-risking, ¿no? Suave, pero empieza a aparecer el de-risking robusto y empiezan a aparecer elementos como cuasi desarrollistas. Entonces ahí está mi esperanza, pero es verdad, con un pero importante, que es al que se refería antes Rafa, que es todo un poco, bueno, pero vamos poco a poco, hablamos del public procurement, o sea, de la contratación pública estratégica, y desde que empezamos a hablar de ello hasta que tenemos una forma de hacerlo, pues vaya usted a saber, pero bueno, también empieza a haber otra vez, que esto es muy chino, más como tolerancia, que es muy típico de la economía política china, o ¿no? de la forma, que es como más tolerancia con experimentos locales o nacionales, ¿no? Más manga ancha con eso. Y entonces ahí está mi esperanza. Mi desesperanza tiene que ver con algo que preguntabas tú y que no contestamos, que era esto de la mayor integración. Entonces, es verdad que una cosa que me pregunto, no tengo una respuesta, pero sí me pregunto, ¿hace falta el músculo fiscal o no? Y claro, si hay política de subsidios, que en parte tiene que haberla, y esta mañana se defendía que tenía que haberla, pues claro, es que eso, como no se va para defensa, no lo vamos a tener. Entonces, no sé, ahí sí que no sé muy bien cómo vamos a lo de los hawks, ¿no? Esto de las coalitions. A lo mejor ahora los únicos que pueden acabar con los fiscal hawks, ¿no? Con los halcones fiscales, son los de la defensa. Yo qué sé, por esa puertita, a ver si metemos algo de lo climático, no sé. Pero esa es mi desesperanza. De políticas industriales pequeñas tengo muy pocos ejemplos. Es casi una cosa con la que fantaseo, pero desde luego el País Vasco es un ejemplo maravilloso. Pequeño, no es pequeño para nada lo que hacen allí, pero quiero decir, más localizado territorialmente. Pero sí pienso que en lo agroalimentario puede haber cadenas. Pienso que en lo turístico también se podrían crear hubs turísticos climáticos donde hubiera una economía de reciclaje o de gestión de residuos o de aprovisionamiento de bienes ecológicos. Y todo esto también requiere de un desarrollo de una cadena con su oferta, su demanda, su reducción de costes, pienso, ¿no? Pero cuando dices lo de la... O sea, no pienso que pueda estar solo ahí, es que hay que descarbonizar lo grande también, la de las cestas y la chimenea. Y eso, bueno, pues si uno visita plantas hace poco tuve la ocasión de visitar el proyecto sueco de acero verde. Y eso es megalómano, o sea, y chimenea no va a haber, pero tejado de ese, pues un montón, ¿no? O sea, y eso, en eso también están. Y no sé. Y además creo que no tenemos que saberlo nosotros, porque si hay algo que creo de verdad de la política industrial es que es un proceso político y de negociación, y que no podemos ser los economistas que, hombre, puede haber una inteligencia de datos, un decir, pues esto no tiene sentido, eso tiene un poquito más de sentido, poner el dinero ahí, pero eso es algo que tendrán que decidir los stakeholders afectados, unos y otros, no los economistas ni los economistas políticos. Lo de la opinión de la política industrial europea. Sí, yo he sido sí, lo soy crítico, pero al mismo tiempo tengo muy buena opinión en el sentido de, digamos, mirando las cosas en términos relativos, es decir, lo que ha cambiado las cosas y todas las cosas que se están intentando hacer y lo que se va aprendiendo, ¿no? Y lo que se va avanzando, yo creo que es muy de agradecer y es bueno reconocerlo. Y además es que es lo que hay. O sea, a mí me gusta ser muy posibilista, es decir, que no hay cosa más paralizante que decir que todo es una mierda, ¿no? Que todo es una mierda, pero entonces no hacemos nada. O no, es que todo se va a ir a la mierda. No. Entonces, es lo que tenemos y creo que hay muchas cosas que se van haciendo bien, son mejorables, se vienen haciendo. Pero claro, para mejorarlas también hay que tener un cierto sentido crítico del asunto y esa es un poco la idea, ¿no? Combinar ambas cosas.
En cuanto al asunto de las relocalizaciones, es curioso porque ahí hay como dos fases, ¿no? Hay una fase de preocupación con las relocalizaciones por motivos medioambientales, con el famoso tema del carbon leakage, ¿no? Es que qué morro, ¿no? Porque aquí no se puede contaminar, pero en otros sitios sí, entonces esto es una competencia desleal y además nuestras industrias se van a otro sitio, ¿no? Y habría, por cierto, otro argumento, otra razón para la protección que parece razonable, ¿no? Que es lo del CBAM y todo esto, ¿no? Claro que lógicamente desde el otro lado pues hay quien se queja y seguramente que a veces con razón. Dice, bueno, tú ingresas dinero por meterme a mí un arancel por esto, pero ¿a dónde va ese dinero? Ya lo podías utilizar para ayudarme a mí a también descarbonizarme, por ejemplo, ¿no? O me estás poniendo un arancel porque yo contamino, pero anda que no contaminaste tú antes, ¿no? O me estás poniendo un arancel por esto, pero en realidad vete tú a saber por qué es, en realidad es una protección encubierta. Hay muchas críticas, pero ahí parece una protección razonable por ese tipo de deslocalización. Lo curioso es que ahora estamos como ante, no es que la otra se haya quedado atrás, pero estamos como ante una nueva fase de relocalizaciones, que son un poco las relocalizaciones verdes, podríamos decir, ¿no? Que es un poco yo creo que a lo que te referías, que es... bueno, dentro y fuera, ¿no? Que esa es la posibilidad, por ejemplo, esto los alemanes están encontrando, ¿no? Han apostado por verdificar la industria del acero, ¿no? Con esto del hidrógeno y demás, y una vez que han hecho la apuesta han descubierto que caramba, si se trata de producir acero con estas técnicas utilizando hidrógeno, en realidad nosotros no somos los que lo podemos hacer bien. En realidad esto mismo, donde se puede hacer bien sin emitir, que es de lo que se trata, sea donde se produzca, que sea sin emitir, donde realmente esto se puede producir bien es en Brasil o es vete tú a saber dónde, ¿no? Entonces ahí se encuentra un auténtico dilema, digamos, la propia coalición verde, de decir, claro, estamos intentando ganar coalición aquí, ¿no? Ganar fuerza y apoyo social, pero nos encontramos que la verdificación en este caso, por ejemplo, en concreto pasa por aceptar que la industria se nos vaya a otro sitio. Entonces esa segunda fase de relocalizaciones es muy interesante. Y es interesante también, un poco lo que decía Clara, que cuando ese debate está empezando a surgir dentro de Alemania, donde piensan que se pueden llevar esas nuevas industrias verdes es a países lejanísimos. Y es curioso porque muchas veces esas relocalizaciones efectivamente se pueden producir, pero dentro de Europa, con una participación importante de países como España o como Portugal, pero es curioso que ni lo consideran, ¿no? Entonces hay algo ahí también como de política internacional, y dice, bueno, ya que se relocaliza, que lo relocalicemos a un país donde yo pueda controlar el asunto. Indirectamente creo que esa es un poco la historia, porque si no, no se entiende demasiado bien, ¿no? Eso de lo de las relocalizaciones. En cuanto al tema de los has como insinuado el tema de los minerales o de los minerales críticos o algo así, ¿no? ¿Qué opinión? ¿O eso no has llegado a tocarlo? No. Ah, vale, pues nada. Opinión general. No, es que sobre esa en concreto tengo también mi opinión concreta, pero bueno, no, eso ya. No, esto de. No sé, es que no sé si habéis oído Sé esto. que queréis hablar de minerales, pero son menos 20. Bueno, entonces nada, ya hablamos luego en el. Sí. Venga, hablamos luego en el. Luego en el café. Venga, pues hablamos en el café. No sé, si quieres responder alguna otra de las preguntas, digo. Bueno, creo que otra ha sido el tema de los subsidios, pero realmente es que estaba evitándola porque no me siento capaz de... Sí que creo que los subsidios son necesarios, es decir, que hay también mucha demonización de lo de los subsidios, ¿no? Entonces esta cosa de financiar y además financiar todo con créditos y tal, porque así, bueno, pues no regalo el dinero... De lo que estamos hablando, financiar, aunque sea financiar con mejores condiciones, pero financiar vía préstamos muchas veces no es suficiente. Se necesitan también directamente subsidios. E incluso, y esta es otra cosa que la Unión Europea, muchas veces ni siquiera subsidios para invertir en capital fijo, sino subsidios para mantener los costes operativos, porque hay negocios que, si no se les da tiempo, durante unos años, durante un periodo de transición, no dan dinero, van a pérdidas. Entonces tú no puedes ir a una empresa y decir, mire, vamos a invertir en esto y en esto, y durante 10 años vamos a estar a pérdidas. Y hombre, sí. Es que eso no te lo aprueba nadie. Entonces, la única manera de que eso te lo apruebe alguien es decir, no, durante 5 años vamos a estar a pérdidas, pero durante 5 años las pérdidas las vamos a cubrir al menos al 60% con unos subsidios que nos va a dar fulanito. ¿Y qué va a pasar con eso? Pues que lo que estamos esperando, el de la empresa, que se la está jugando porque al fin y al cabo está al borde de las pérdidas, y el que está poniendo el subsidio, lo que buscamos es que pasado ese periodo de transición, eso tire para adelante.
Que, por cierto, si eso es así, ahí la protección frente a otros puede tener sentido. Ganar escala, ganar aprendizaje, ahí tiene sentido la protección, incluso aunque los chinos lo hagan mejor. Para lo que no tiene sentido la protección es para simplemente, por pura captura, yo no estoy haciendo nada y para poder seguir sin hacer nada me sigues protegiendo. Para eso no, pero para esto sí. Pero todo eso es el matiz, hay que verlo. O sea, hay que... Entonces, yo estoy por el subsidio, pero ¿a dónde tiene que ir? Caray, otra vez, lo del alineamiento, ¿no? Lo de la discusión, la información, el diálogo, abrir canales de conversación con el sector privado, no estar capturado, pero al mismo tiempo estar abierto a escuchar qué es lo que se necesita. Eso es lo que, bueno, a la Unión Europea le cuesta, pero bueno, se puede hacer. No sé si con eso contesto. Bueno, ¿quién lo iba a decir? Pero la política industrial levanta pasiones. Nos vemos en media hora para hablar de transición energética y desigualdad territorial. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias, Rafa.